Antes de ir a capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es el que nos ha sido dado para este trabajo, bien vale la pena aclarar dos cosas que están en el primer capítulo de ese libro. El verso 1 del primer capítulo de Apocalipsis dice que esta es la revelación de Jesucristo, no las revelaciones, como una gran mayoría interpretó y pretendió, a partir de esa interpretación, hacer de este libro una especie de horóscopo al futuro. En este libro es donde Jesucristo se revela, se manifiesta a todos nosotros tal cual Él es y no como lo han presentado. Generalmente con un rostro derrotado, lleno de sangre y colgado en una cruz. Ese solo fue un momento de su vida, pero no toda su vida. Y así, colgadito de la cruz, sanguinolento y con un rostro de angustia y sufrimiento, así es como a los demonios les gusta que nosotros lo veamos. Pero este no es el Jesucristo vencedor en el cual hemos creído. Y en el verso 3 de ese primer capítulo, dice que es bienaventurado el que lee este libro. Y fíjate que aquí también Satanás logró introducirnos una doctrina de temor cuando les hizo pensar, nos hizo pensar y creer a los creyentes que al libro de Apocalipsis se lo debía leer solamente cuando se llevara mucho tiempo de convertido, porque era muy profundo y porque los más nuevos no lo iban a poder entender. Claro, como si el Espíritu Santo de los más nuevos fuera más ignorante que el de los más antiguos. ¿De qué estamos hablando? Si el autor, por inspiración divina, me dice que es bienaventurado el que lo lee, ¿quién soy yo y en nombre de qué para decir que no, que todavía no tengo que leerlo? Eso es falsa doctrina. O si vos querés, un término más familiar, doctrina de demonios. Y finalmente, y ya para todo el contexto, recordar que a todo esto que tiene tanto impacto, que tiene tanta revelación y que tiene tanta palabra profética, lo escribió un hombre en total y absoluta soledad, apartado de todo lo que significa estructura eclesiástica, y lo hizo obviamente orando y pidiendo dirección al Espíritu Santo, pero no recibiendo, ¿qué te digo?, consejos, apoyatura, tesis, ponencias, teorías, ayuda o respaldo de ninguna autoridad humana. Un hombre en un rol que yo te puedo garantizar que hoy, sería muy criticado y hasta llamado, como siempre se lo hizo, un llanero solitario, haciendo metáfora con paráfrasis con ese personaje de la serie de televisión, ¿no? Un llanero solitario. Bueno, ese, dicen, fue Juan en Patmos. Pero este, que vamos a trabajar aquí hoy en el capítulo 12, es su fruto. Y debemos preguntarnos si habrá algún hombre congregado en alguna parte del planeta que pueda llegar a superar a partir de esa congregación que ostenta este fruto divino. Escúchame, Dios también se manifiesta cuando el hombre está solo y aislado, si es necesario así. Ahora sí,
al capítulo 12, primero lo lineal, lo técnico, si vos querés llamarlo así, y como fruto del escudriñado bíblico natural, y después, si lo hubiera, la visión espiritual revelada. Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice que una gran señal, que es algo sobrenatural, es una alteración del orden natural, algo visible, algo grande en su magnitud o impacto, dice, apareció en el cielo. Claro, la palabra cielo en el original es ouranos, y tiene que ver con la morada de Dios. No con eso azul de día y negro de noche que vemos cuando miramos para arriba. Y si es algo que aparece en la morada de Dios tranquilamente, lo que podría ser una revelación que nos saque de alguna vieja ignorancia, dándonos una visión nueva, si es algo que aparece en la morada de Dios. Luego dice que hay una mujer vestida del sol. La palabra que se traduce como mujer aquí es guné, y en realidad significa esposa. Claro, si esto es así, la única esposa que podría salir vestida del sol, que nos habla de luz propia y no por reflejo, es la iglesia. Es la esposa del Señor. Es la que reemplazó a la repudiada Israel, que fue desechada porque fornicaba con los ídolos. Y dice que tiene a la luna bajo sus pies, que es el equivalente, conforme al texto original, a decir que tiene al brillo falso y no propio, sometido debajo del estrado de su personalidad. Y sobre su cabeza, que es Cristo, tiene una corona, que es el mayor símbolo de reinado y de poder, con 12 estrellas. Una estrella no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol de justicia, que es Cristo. Por lo que aquí pueden representar, si querés, a las 12 tribus de Israel o a los 12 apóstoles de Jesús. Y dice el verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si esta mujer está encinta y comenzando a parir, es obvio que confirma lo dicho anteriormente. Es una esposa. Es la esposa. Y si la esposa es la iglesia, cuando la iglesia va a parir, es porque va a producir hijos de Dios, no humanos. No humanos. Los dolores de ese parto la hacen clamar y llenarse de angustia, porque parir un hijo de Dios es exactamente dar a luz. Allí es donde está bien aplicado el término dar a luz, porque si es alguien que vivía en la tiniebla permanente y ahora encuentra la luz y la toma como propia, es un parto que da a luz. No se puede dar a luz lo que cae en tinieblas, porque eso es lo que trae angustia, dolor y tormento, mucho tormento. Y es la manera en que el infierno defiende lo que todavía cree que es suyo y procura evitar perderlo. Esto es una expresión, pero ahora va a cambiar a otra cosa que acompaña a este alumbramiento. Dicen los versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Claro, el dragón, fíjate, es el estado final de la serpiente antigua. Es una imitación diabólica. Porque así como el Cordero de Dios termina su trayectoria en León de Judá, así la serpiente del huerto lo hace en calidad de dragón. Su color escarlata, que es rojo fuego, delata su procedencia. Las 7 cabezas que ostenta son 7 demonios de alto nivel que rigen naciones, regiones, ciudades y familias. Los 10 cuernos son 10 mandamientos falsos que el infierno da como genuinos. El infierno da como genuinos para competir y derrotar los que Moisés trajo en las piedras. Las diademas en cada una de esas 7 cabezas, que son 7 para competir con los 7 espíritus de Dios, obvio, son adornos de muchísima calidad que procuran reemplazar la corona auténtica que el reino ha puesto en la cabeza del Hijo. Y dice que su cola, que es la última expresión de su figura, quizás la más deplorable y siniestra, pudo arrastrar consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo, que en este caso representan a los ángeles caídos, convertidos en lo que ahora vulgarmente llamamos demonios. Y dice que los arrojó sobre la tierra, que es como decir sobre la carne humana sin Dios. Y que como con eso no era suficiente, el dragón en persona se plantó frente a la iglesia a esperar que ella diera a luz a los hijos genuinos para devorarlos ni bien se lo permitieran con sus simples pecados por ignorancia, por debilidad o por falta de conocimiento, que siempre es falta de intimidad con Cristo. En el capítulo siguiente, al que estamos examinando, en el primer verso se vuelve a mencionar al dragón. En el capítulo 3 y verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pues acordate que cada vez que leemos arena, estamos hablando de una mezcla de milimétricas rocas con tierra. Eso es la arena. Milimétricas partículas de roca mezcladas con tierra. Claro, espiritualmente, eso vendría a ser un poco de Cristo y otro poco de carnalidad, es decir, humanismo. En el capítulo 17 y verso 12, también del capítulo 17 y verso 12, dice algo que es importante, porque dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pues sabe que esto nos llevó a pasear, en general a los cristianos, por la política internacional, nos llevó a pasear por las ideologías, nos llevó a pasear por cualquier parte del hemisferio, olvidando, la mayoría de nosotros, que el libro sigue entregando símbolos y figuras.
Los 10 reyes que no tienen reino son las 10 teorías falsas nacidas del infierno con las que muchos cristianos se han atrevido a reemplazar a la doctrina de los apóstoles. Teorías que provienen del reino de tinieblas y buscan instalarse en el nuestro. Te doy un ejemplo. Fue dicho, no matarás. No matarás. Así, no matarás. Pero estos mandamientos satánicos le añadieron, a menos que estés en una guerra, a menos que hayas condenado a muerte a alguien por un delito grave, o a menos que se le aplique la eutanasia a alguien para evitarle su sufrimiento, o a menos que se asesine a un feto porque las leyes de tu país lo autorizan y porque vos no tenés ganas de ser madre ahora porque en el mejor de los casos querés trabajar o lo que sea. En el Antiguo Testamento, Daniel también alude al dragón en el capítulo 8 y verso 10 de su libro, cuando dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y volviendo al capítulo 12 de Apocalipsis, el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vos sabés que esto se refiere al alumbramiento de Jesús. Con lo cual, tengo que decirte que ha sido mucha la gente, pero mucha, que ha creído ver en esa mujer de los versos anteriores a María, la mamá carnal de Jesús. Sin embargo, la que da a luz a Jesús, el niño que nos es nacido, es efectivamente María. Pero la que engendra a Cristo, el Hijo que nos es dado por el Padre, es la Iglesia, su esposa. Y al decir que regirá con vara de hierro a todas las naciones, nos está mostrando que su reinado será de equidad y de justicia para todas las razas del planeta. De hecho, cuando la Iglesia da a luz a este varón, él es arrebatado para Dios y para su trono. Y ahí está todavía, derramando su autoridad sobre todas las razas y naciones a través de esa misma Iglesia que ahora se ha convertido en su cuerpo en la tierra. Dios es espíritu. Cristo el Hijo es espíritu. En los dos casos necesitan un cuerpo humano para poder manifestarse en esta dimensión llamada tierra. Y dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Pues sabes que la palabra griega feugo, F-E-U-G-O, feugo, es la que se traduce como huyó. Y tiene 3 acepciones. 2, te puedo decir que se le parecen, que es huir y escapar. Y en los dos casos se puede entender que se lo hace, qué sé yo, por temor o por cobardía. Pero la tercera acepción de feugo es evitar. Y aquí ya no se trata ni de temor ni de cobardía, sino más bien de estrategia.
evitamos algo hoy cuando no estamos preparados para confrontarlo, para ir a entrenar armas y batallas para después retornar y vencer. Esa es la estrategia. Y dice que la iglesia hizo eso para ir al desierto que Dios tenía preparado. Porque el desierto siempre es el lugar de la prueba. Igual que Jesús. No fue llevada al desierto por el enemigo, fue llevada por Dios mismo. En el Nuevo Testamento dice que Jesús fue al desierto porque lo llevó el Espíritu, como parte de un entrenamiento. Y dice que lo hizo para que se quedara allí por espacio de 1260 días, que divididos por 30 son 42 meses. 42 meses. Los versos 7 y 8 dicen: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, a quien lo llamamos arcángel, tiene absoluto poder sobre todos los ángeles del universo. Es el guardián por excelencia y tiene las llaves de casi todo lo más importante. Su lucha contra el anticristo, que es un sistema muy aceitado y capacitado en todos los órdenes, incluido el intelectual y el económico, fue contundente, porque ellos no pudieron prevalecer y perdieron su sitio cercano a Dios, y entonces ese que sí puede disfrutar el Hijo de Dios por decisión. La importancia y la validez de Miguel quedaba ya en evidencia desde el libro de Daniel, en donde en el capítulo 10 y verso 13 leemos: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y concluyendo en el verso 21 que expresa: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mirá lo que dice el verso 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este que estás leyendo aquí es el momento en donde Satanás pierde sus privilegios de cercanías a Dios y es echado fuera por Miguel y sus ángeles. El gran dragón, también llamado Anticristo, que es, como te digo, es la resultante del crecimiento progresivo de la serpiente antigua, que se llama Diablo, que es un espíritu que posee o influye a alguien, no una persona física en sí mismo, Diablo. Y Satanás, que es la palabra que da origen a adversario, acusador o engañador. Y se nos informa que conjuntamente con sus propios ángeles, que hoy son los llamados demonios, fue arrojado a la tierra. Ahora, claro, ¿esto significa que fueron arrojados al planeta en el cual habitamos? Claro, sí, desde lo literal sí. Pero también se nos revela que le fue dado cierto derecho a manejarse u operar en la carne, que es como decir el polvo de la tierra. Cuando Dios maldice a la serpiente, supongo que tenés
clarito y recordás perfectamente ese texto, la condena a arrastrarse y una serie de cosas y a comer polvo todos los días de su vida. Esto quiere decir que el enemigo no puede tocar tu espíritu, ni puede tocar tu alma, pero sí perturbarla y perturbar tu espíritu también, de un modo catastrófico si es que le permitimos operar en nuestra carne donde sí tiene derecho legal a operar, sin echarlo fuera de allí, en el nombre de Jesús. Mirá lo que dicen los versos 10 al 12. Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto se empieza a poner bueno ahora, porque la traducción, fíjate que nos dice que Juan oyó una gran voz en el cielo. Claro, dicho así, ¿qué duda nos cabe que Dios le habló con voz audible? ¿Y cuántos de nosotros se lamenta no experimentar lo mismo que Juan? ¿Y cuántos también se menoscaban o se subestiman por eso? Sin embargo, la palabra usada por Juan para decir oí es la palabra akouo, y tiene que ver con oír literalmente o escuchar, pero también tiene que ver con entender, porque el original luego no dice que fue una voz, sino un sonido. Y foné, que es la palabra usada, y de donde luego deriva nuestra palabra fonética, o la ciencia de la fonoaudiología, tiene que ver con una voz, pero también con un sonido, con un estruendo, con un tono, con un idioma, que es lo que la convierte en un baluarte de lo que se conoce como revelación. Dios habla con el hombre siempre, pero lo hace como quiere y de la manera que Él elige para cada caso. No hay un método, no lo hay. Cuestión que esa revelación, voz o sonido, le dice a Juan que ahora, que te aviso que es ahora mismo, ahora, ha venido la salvación, que es la palabra sotería y que tiene que ver más con rescate, con libertad y con liberación. Y después añade el poder, que es dunamis, y que se traduce como eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad, potencia, potestad, que también se traduce como autoridad. Y eso acompaña a nuestro reino, el de Dios y su ungido, que es Cristo en excelencia y prioridad, sí, pero también a cada uno que Dios determine que puede sostener su unción real. Cuando la palabra nos dice que Dios siempre protege a su ungido, no está hablando solamente de Jesucristo, está hablando de cada uno a los que Dios les otorga esa unción divina. Y que ese ungido echará fuera al acusador de sus hermanos, que es como decir, hijos de su mismo Padre.
Y dice que ellos lo vencieron mediante, que es como decir por intermedio de, o a través de, o por acción de, la sangre del Cordero. Mira, si esta última palabra estuviera con minúscula, Cordero, se estaría refiriendo al Cordero del sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento. Pero al tener la inicial en mayúscula, se está refiriendo indudablemente a Jesús. De allí que cuando decimos que cubrimos algo o a alguien con la sangre de Jesús, no se trata de una muletilla pentecostal. Se trata del uso de una de las armas más efectivas en la guerra contra las tinieblas. A todo eso le sumamos la palabra del testimonio, de la vida diaria de esa gente, que a la vista de todos han demostrado sacrificar todos los deseos de sus almas y elegir caminar por el Espíritu hasta la mismísima muerte si fuera necesario. Porque cuando dice que menospreciaron sus vidas, la palabra usada allí es suge, de donde proviene luego psiquis, y que se refiere al alma, no a la vida en sí misma. Y en el final, cuando dice que ay de los moradores de la tierra y del mar, literalmente se está refiriendo a todo el planeta. Pero en lo fino y bíblico, el mar es agua que ocupa una posición intermedia entre lo sutil y lo informal, que es el aire, y lo denso y formal, que es la tierra. De allí que pueda considerarse como un lugar de paso entre la vida y la muerte. Un lugar de paso entre la vida y la muerte, lo visible e invisible. Vas a tener que escucharlo más de una vez a esto. El verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Fíjate, acá tenemos con toda claridad la decisión de Satanás de utilizar su permiso para operar en la carnalidad humana para atacar a la iglesia, exclusivamente en esa área. Claro, si los creyentes fuéramos obedientes al mandato de andar en el Espíritu, nuestros espíritus serían comandados por el Espíritu Santo y el enemigo no podría ni siquiera acercarse a ninguno de nosotros, y mucho menos tocarnos o perturbarnos. Eso daría verdad, puesta por obra, a ese pasaje que nos dice que al que está en Cristo, el maligno no le toca. Pero todos sabemos que la iglesia no siempre anda en el Espíritu, que hay mucha carnalidad en ella todavía. Y es allí, justamente, donde él ataca a ese hijo varón que ella ha alumbrado en la conversión. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Lo repito. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Pues sabes que cuando un águila vuela por placer o buscando comida, lo hace a favor del viento. Simplemente extiende sus dos enormes alas y se deja llevar. La habrás visto alguna vez. De esa metodología se sacaron las pautas para fabricar y para hacer operar a los planeadores. Dentro de los parámetros normales, puede descender casi hasta tocar la tierra y ascender unos cuantos metros. Pero cuando el águila se siente en peligro,
entonces gira sobre sí misma y comienza a operar contra el viento. Porque allí el movimiento de sus alas es distinto. Y eso le permite, usando al viento en contra, cobrar altura con mucha velocidad hasta llegar a una dimensión a la que ninguna otra ave puede llegar. La Iglesia, cuando camina en serenidad y paz en el espíritu, actúa como un águila en vuelo de placer. Pero cuando aparece la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, entonces tiene que girar sobre sí misma y enfrentar al viento para poder volar muy alto y de ese modo siempre estar por encima de cualquier ataque. Viento, te recuerdo, es la palabra pneuma, y de allí deriva nuestra palabra neumático, y se traduce normalmente como espíritu. ¡Wow! Y se añade que para hacer eso encontrará sustento por un tiempo, que es un año, y tiempos, que son 3 años, y la mitad de un tiempo, que son 6 meses. ¿Sabe cuánto es el total? 42 meses. ¿Te suena, no? 3 años y medio. ¿Lo recordás lo de hoy? 3 años y medio. 42 meses. Y dice el verso 15, Apocalipsis 12. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo porque Satanás persigue y hostiga a la iglesia. Y lo hace haciendo brotar de su boca agua como un río. Claro, si ya conocemos que el río es un elemento cargado de simbología porque el agua es la vida y el río lleva agua, agua que fluye, que se deja ir y que asume el recorrido que le dibuja la naturaleza, resulta hermoso y de bendición, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cómo puede Satanás hacer eso? No puede. No puede. Pero es que acá dice que de su boca sale un río. No. Lo que dice, lee bien, es que de su boca sale agua como un río. Pero no es un río verdadero. Es una imitación tergiversada. Y todo lo que hay en ese río actúa como una fina y excitante embarcación que lleva a la iglesia al pecado. Por eso dice que es arrastrada. Los ríos de Dios no te arrastran, te llevan en un suave y delicado balanceo de navegación a tu destino. Los ríos falsos y satánicos sí nos arrastran, nos hunden, nos ahogan y nos matan. Verso 16. Pero la tierra vino en su ayuda. Abrió un hueco y como si fuera su boca, se tragó toda el agua que el dragón había arrojado. Claro, Néstor, ¿me estás diciendo que la que vino en ayuda de la iglesia es la carne humana? Sí. ¿Vos sabés que sí, que eso es lo que dice? Que esa carne, indudablemente enviada por Dios mismo, ¿no? Se tragó toda esa falsa agua y eliminó del cuerpo santo todo vestigio de tergiversación y de pecado. Nuestra duda, de acuerdo a la enseñanza recibida, es: ¿la carne hizo eso? ¿De verdad? Sí, porque estamos cometiendo el mismo error que a veces cometemos con el dinero, que es considerarlo malo y pecaminoso. Amiga, amigo, escúchame, el dinero no es ni malo ni pecaminoso. Es necesario aquí en este mundo en el que vivimos. Lo que sí es malo y pecaminoso es el amor al dinero.
a ponerlo en primer lugar hasta por delante de Dios mismo. Ese es el culto a Mamón. Y acá con la carne sucede lo mismo. La carne no es mala, Dios la hizo. Dios nos forró con esta caja descartable para que podamos ser efectivos y útiles en un mundo material. Él nos hizo la carne. Lo malo y pecaminoso, en todo caso, es el amor a la carne. Vivir por la carne y no por el espíritu. Ese es el pecado. Pero cuando la carne se sujeta a un alma que está sujeta a un espíritu humano lleno del Espíritu Santo de Dios, esa carne es victoriosa y le da gloria al Señor. Verso 17. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Yo creo que este último verso no necesita ni explicación ni ampliación. Dice lo suficiente como para que quien quiera que lo lea se sienta representado e identificado. Hoy, el dragón sigue enojado con la iglesia genuina, no con la Babilonia falsa, que es la imitadora de la iglesia y que termina siendo aliada de Satanás. Con la iglesia genuina es la guerra. Y con todos los que, como dice aquí, seguimos creyendo y confiando en el mensaje de Jesús. Claro, muchos nos preguntamos en esta época tan especial que estamos viviendo. Esto está cambiando todo, yo no sé si vos te diste cuenta, El que crea que la iglesia va a continuar como venía hasta antes de la pandemia, me parece que todavía no se dio cuenta el mensaje de Dios al pararnos por 2 años. Paró todo por 2 años. Pero fue Dios, Dios lo permitió, punto. Sin control de Dios no se mueve nada. Esto es válido en este tiempo que estamos viviendo para ver qué mundo les espera a todos aquellos que están naciendo ahora o por nacer en este tiempo. Esto es válido para cada mujer encinta, para cada mujer embarazada, para cada preñez. Pero también lo es para la gran mujer, así con mayúscula, de esta historia, que es la iglesia genuina, la que custodia el reino, la que está destinada a ser sin mancha ni arruga y la que representa a Dios como cuerpo legislativo eficiente y no se promociona a sí misma, como si fuera un club de amigos. Esta mujer también está encinta. Y es a ella que se refiere esa expresión que la palabra tiene cuando dice ¡ay de las que estén encintas en esos días! Pandemias, guerras, rumores de guerras, pestilencias, maldad, violencia, abusos. A todo esto deberá enfrentarse cada niño o niña que hoy mismo vea la luz desde el vientre de su madre. Pero también a esto deberán enfrentarse todos aquellos que hayan tomado la decisión por Cristo y estén naciendo de nuevo. La pregunta es, ¿podremos con eso? Yo creo que sí. Tengo certeza que sí, porque el último renglón del último versículo es la clave que todavía abre las puertas de la victoria. Número 1, obedecer los mandamientos antiguos, clásicos y tradicionales. Número 2, confiar en el mensaje de Jesús como salvoconducto esencial para ser cumplidor de lo anterior. Es muy probable que si a esta palabra, quien la recibe, se la entrega a un profeta, a un apóstol, a un evangelista o a un pastor de oficio ministerial, las conclusiones puedan ser otras. Con las mismas bases, porque la palabra es una sola, pero desde ángulos totalmente distintos. Desde la unción magisterial, que es la que Dios puso en mis manos, lo que salta a la luz
es lo que te conté. Pero también debe ser útil para conocer, para enseñar y para proclamar. Para proclamar que el título es Hora de parir guerreros. Es hora de parir guerreros. La semana que viene estamos de nuevo con otras cosas para compartir, pero yo quiero que te quedes orando, meditando y pensando en esta palabra, la escuches más de una vez si es necesario. Tomes apuntes, mires tu Biblia, vos que tenés la unción profética, vos la apostólica, o vos evangelista, o vos pastor, vas a tener más. El Señor te va a dar más. Pero no para cambiar esto, para añadirlo. Porque este es un quinto ministerio de los 4 que mencioné. Y la iglesia, el fundamento, la base de la iglesia, son los 5 ministerios, no uno. Eso fue invento de hombre. Así funcionó hasta ahora. Mi pregunta para que te quede flotando hasta la semana que viene es, ¿funcionó? Chao. tiempodevictoria@gmail.com, mi correo si me querés escribir. Dios te bendiga. Nos encontramos la semana que viene si Dios quiere.